Muy buenos días, saludos para todos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de nuestra cátedra Psicología de la Salud. Mi nombre es Francisco Hernández, voy a ser su facilitador encargado de dar a conocer los aspectos más importantes de esta rama de la psicología. Es un verdadero honor para mí ser parte de su formación académica, reiterando pues mi compromiso con ustedes de estar siempre pendiente y en disposición por el foro de dudas, por cualquier pregunta o situación que se les pueda presentar, ya que tenemos un corto tiempo para desarrollar 4 unidades curriculares. En esta oportunidad voy a tratar de eh, hablar un poco de la unidad 1 y 2 del cuestionario número 1. Cuando hablamos de psicología de la salud, hablamos de un tema bastante actual, ya que anteriormente había un pensamiento muy diferente al de hoy, donde la salud física no tenía nada que ver o no la relacionaban con la salud mental. Fue a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, donde a través de estudios científicos pudieron ver que hay una relación bastante estrecha entre la psicología y la salud física. De modo que a través de ella surgieron varias teorías donde se pudo demostrar que el diagnóstico de algunas enfermedades estaban directamente relacionados con procesos psicológicos. Esto, por supuesto, afectaba de manera directa la salud de la persona. Podemos decir entonces que el objetivo principal de esta materia que vamos a estar desarrollando durante este tiempo eh, es o radica en suministrar medios preventivos y de manera correcta para enfrentar diferentes patologías en la sociedad en general. En este sentido, vamos a fortalecer ese sentido de responsabilidad en la persona que esté bajo tratamiento médico. Más adelante vamos a ver cómo podemos dividir la psicología de la salud en preventiva y de manera donde podemos ayudar a una persona a sobrellevar de manera muy positiva el diagnóstico de una enfermedad crónica o el padecimiento que pueda traer algún tratamiento del mismo. Si vamos allá por los años 1999, el psicólogo Francisco Morales hace una revisión con respecto a este tema de la psicología de la salud y nos explica que esta rama de la psicología tiene varios componentes subjetivos y de comportamiento del proceso, tanto salud-enfermedad y la atención de salud. Se interesa de una manera importante sobre el estudio de aquellos procesos psicológicos que están participando en determinar nuestro estado de salud. Cuando la persona se siente mal, cuando se siente enferma, ya empieza en ella pensamientos negativos y los principales que llegan a ella son pensamientos de muerte, como que el malestar o la enfermedad son producidos por una enfermedad crónica que su desenlace al final va a ser la muerte, no siendo en todos los casos esto cierto. Entonces, en esa condición de pensamientos de la enfermedad, muy poco
la persona piensa en esa recuperación, siempre hay un pensamiento bastante oscuro, negativo. Entonces, todas estas circunstancias, tanto personales como interpersonales, que se ponen en manifiesto al momento de la persona enterarse de un diagnóstico de enfermedad, lo expresa de una manera bastante diversa. El comportamiento puede variar y la idea de la aplicación o el desarrollo de la psicología de la salud es poder ayudar a estas personas a sobrellevar esta situación de diagnóstico de enfermedad o ya de tratamiento de la enfermedad crónica, ya que estos van a traer secuelas y van a hacer que este paciente enfermo tenga cambios bastante importantes en su vida, en su rutina diaria y su entorno familiar. Se me desconectó. Es importante entonces poder entender pues que esta rama de la psicología es muy, muy importante porque cuando veamos la parte preventiva, podemos ver cómo nosotros podemos lograr que la persona, a través de un estilo de vida sano, de alimentación, de actividades deportivas, de su entorno familiar, laboral o social, pueda lograr un mejor estilo de vida, una vida de calidad. Si vemos las investigaciones que se han realizado con respecto a este tema, podemos ver que aún está en avance, porque es algo bastante nuevo, como mencioné al principio, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, se empieza a desarrollar el tema de la psicología de la salud, se empieza a implementar, entonces se empieza a adquirir todas estas informaciones que se están utilizando ahorita. ¿Cómo se establece? Se establece de manera metódica y sistemática para poder lograr así darle la importancia y a esos nuevos lineamientos y estrategias de salud que se han basado en evidencias científicas. Todo esto se ha hecho con todos los avances tecnológicos que podemos disfrutar hoy. Vemos cómo la ciencia ha avanzado de manera progresiva e importante y esta investigación en la salud eh, es objeto pues, de interés a nivel mundial. De hecho, a nivel personal, cada una de las personas se han interesado y vemos cómo ha proliferado ese estilo de vida saludable. No en todos los casos. En mi opinión personal, creo que debería ser, eh, debe patrocinarse, promocionarse de una manera más incisiva para así tener personas, comunidades, estados y países más saludables. Pero sabemos o entendemos que hay algunos intereses que, que se interponen ante estos programas de salud. Si hablamos un poco de la alimentación, que creo que es la base fundamental para que una persona esté sana, aparte de incorporar a esa dieta saludable una rutina de ejercicio, vemos cómo se patrocina, se publicita eh, regímenes de comida no sana, comida rápida, bebidas gaseosas, cargadas de azúcar, todas estas cosas, o estas grandes industrias, emporios que hacen su publicidad para este tipo de comida, vemos que a la larga las consecuencias las sufre quien las consume. Entonces podemos ver y revisamos todas las investigaciones realizadas, podríamos llevar un estilo de vida mucho mejor, tener una población mucho más sana y así ser más preventivos que paliativos. ¿Por qué? Porque tendríamos unos estilos de vida
diferente al que hasta ahora se nos han planteado. Si hablamos un poquito de uno de los temas que se van a desarrollar en esta unidad uno, que son los aspectos comportamentales en la prevención y promoción de la salud, vemos que en 1999 Morales aborda este tipo de atención con base a la problemática de los grupos específicos. ¿Por qué? Porque cada grupo, cuando hablamos de grupos específicos, nos referimos a grupos por edades poblacionales. Deben abordarse de manera distinta, ya que de acuerdo con su distribución en el ciclo vital, esta hace énfasis en la atención de temas específicos por edad. Vamos a ir desarrollando algunos de ellos y nos habla como primer punto de la salud productiva. Él refiere, Morales, que alrededor de los cuales son frecuentes los problemas como los embarazos indeseados, los embarazos en adolescentes, los abortos inducidos y algunos de alto riesgo, donde también podemos encontrar problemas como la violencia física, psicológica, entre otros. Esta salud productiva hace referencia a esa edad que tiene el ser humano de poder lograr incorporarse a la parte productiva social, pero se ve truncada por situaciones como las antes mencionadas. Cuando vemos a estos jóvenes que están en su proceso académico y es truncado por un embarazo no deseado. Esto va a traer a consecuencia de problemas familiares, personales, donde su capacidad de madurez emocional no se ha completado y vemos cómo esa salud tanto emocional y física se va deteriorando. Un segundo grupo que podemos trabajar es la salud en los niños. Con estos problemas de los inadecuados patrones de crianza infantiles, los maltratos y abusos físicos y a veces hasta sexuales, y las dificultades para el aprendizaje, vemos cómo estos niños son afectados. Estos patrones de crianza infantiles muchas veces, por la falta de conocimiento, de estudios o de investigación de los padres, vemos cómo enseñan a los niños conductas inapropiadas, ritmos de vida que van a traer al final y desencadenar consecuencias o métodos alimenticios incorrectos. Cuando vemos que unos padres al niño le complace, por ejemplo, en un desayuno, darle dulces, no obligarlo a tomar fruta, a comer frutas, verduras, porque el niño refiere que no le gusta. Todo esto hace que ellos no tengan un desarrollo ni físico ni mental adecuado. Por supuesto, esto va a pasar factura, esto va a traer consecuencias bastante graves, tanto en su adolescencia, en su adultez y mucho más en su etapa de adulto mayor. Cuando vamos ya en la parte de adolescente, estos presentan algunas dificultades o están a más riesgo de el consumo de sustancias psicoactivas, el aumento de la accidentalidad por su imprudencia, por la impericia, por la negligencia. Y esta etapa es bastante característica al tener dificultades de adaptación en su entorno familiar y escolar, ya que sufren tanto cambios físicos como emocionales. Entonces, esta etapa hay que tener bastante cuidado y atención. Creo que el mayor número de pacientes que uno puede recibir en su consultorio son pacientes adolescentes o sus familiares, ya que refieren que ha habido un cambio bastante brusco de conducta. Habían sido niños dóciles, responsables, ordenados, y cuando llegan a esta etapa presentan un cambio bastante radical que afecta el entorno familiar de manera directa. Cuando ya avanza la edad,
podemos ver, analizar un poco la salud de los adultos eh, ya entre 40 a 55 años. Esto atiende algunos asuntos como pérdida y ajuste de las nuevas situaciones vitales. Hay un estilo de vida normalmente no saludable, viene la parte de la monotonía, sedentarismo, y se van presentando las secuelas o consecuencias de la vida, de la alimentación que se llevó desde la niñez. Empiezan a presentarse enfermedades agudas o crónicas que aparecen en esta etapa de la vida. Es en este momento que el adulto comienza a sentirse bastante mal, pierde algunas habilidades motrices, empieza a sentirse aislado y a esta edad comienzan crisis donde puede venir la depresión, quizás de una manera no manifiesta directa, pero cuando vemos o hacemos un estudio profundo de los cambios de actitud de esta persona, podemos observar cómo ha sufrido de este tipo de consecuencias al no llevar una vida sana. Como última etapa, vamos a hablar un poco de la salud del adulto mayor. Creo que es una de las situaciones más complejas porque allí vemos cómo hay múltiples problemas, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. ¿Por qué? Porque hay pérdida de múltiples funciones. En la parte física, se pierde movilidad, flexibilidad, algunos problemas cognitivos de aprendizaje, de memoria, hasta del habla, propios de la edad. Pero en algunos casos se ve más eh, profundo, ya que cuando uno hace la investigación y hace las preguntas pertinentes, se puede observar que esta persona llevó un estilo de vida bastante disperso. Podemos ver el caso de fumadores, bebedores, personas que consumían productos o sustancias psicoactivas. Y en este momento vemos las consecuencias de toda esta situación. Entonces, Morales plantea que estos grupos están divididos para poder atender y de manera específica dar respuesta a cada una de estas situaciones. Si vemos desde la perspectiva de trabajo de estas ocupaciones de la psicología de la salud, y vamos a tocar un poquito el escenario de la aplicación. Podemos ver que según las perspectivas de trabajo, la psicología de la salud atiende pacientes enfermos o con consecuencias o secuelas de alguna enfermedad. Ahorita vamos a desarrollar la parte tratante. Como les dije, para mí una de las partes más importantes que debería desarrollar con una manera eh, de tema de salud a nivel nacional o mundial es la parte preventiva. Cuando hablamos de las secuelas de algunas enfermedades, podemos darle importancia a la parte psíquica y buscar los indicios de origen y de dónde evoluciona esta enfermedad. Si es algo congénito, patológico o es algo que ha sido desarrollado a través de la manera mental o psicológica. ¿Cómo esta persona enfrenta la experiencia de estar enfermo? ¿Cómo esta persona al momento de ser diagnosticado y darse la noticia, cómo él puede internalizar esa nueva situación que está llegando a su vida? La psicología de la salud se encarga de tratar y trabajar de manera directa con la salud positiva, plantearle al paciente las ventajas o desventajas que pueden tener la manera como él reciba
esa noticia. ¿Qué nos propone? Bueno, este proceso de promoción de salud o de prevención de las consecuencias subsiguientes a la información que se le da del diagnóstico de la enfermedad son vitales para la recuperación o para la efectividad del tratamiento, entendiendo que la mente trabaja de manera directa en el cuerpo. De verdad que es sorprendente cómo durante muchos años se pudo ignorar toda esta información gracias a la tecnología y a los avances científicos y a todas las investigaciones. Hoy podemos determinar algunos escenarios de aplicación importantes para la psicología de la salud y para los que bien tomen esa rama, aplicarlos. Estos se desarrollan en algunas instituciones públicas, en las clínicas, algunas instituciones gubernamentales, donde existen ministerios o secretarías de la salud que implementan programas para la población. También podemos verlo en empresas donde se preocupan por la alimentación, ejercitación, distracción, en la parte ergonómica de algunos puestos de trabajo. Y esto ha dado como resultado trabajadores más sanos, poblaciones más sanas, pero de manera sorprendente, a pesar de haber algunos programas que se aplican con respecto a la parte preventiva, hay personas que lo ignoran, que no le dan la importancia ni los ponen en práctica. Es relevante resaltar algunos de estos motivos por los cuales la persona al final de lidiar en sus pensamientos con las familiares buscan ayuda profesional. Entonces, algunos motivos de consulta para este tema de la psicología de salud son esas crisis por el impacto del diagnóstico, muchas veces por fracasos terapéuticos que buscan la ayuda profesional y no la alcanzan, pudiendo entender que esa relación del profesional y del paciente debe estar muy ligada para que haya esa confianza y para que el psicólogo pueda hacerle entender que el tratamiento que se escogió es el adecuado para lograr que él pueda alcanzar las metas. Otro caso que podemos ver es cuando hay un mal diagnóstico o un mal pronóstico de la enfermedad. Muchas veces, por errores inherentes a algunos exámenes, dan malos o falsos diagnósticos. ¿Qué pasa con esto? Cuando a una persona le dan un diagnóstico de una enfermedad crónica, llámese, por ejemplo, el cáncer, cirrosis, pero este está equivocado, ya hay un impacto a nivel psicológico para esta persona. Así luego le den el diagnóstico real, que la persona está sana y simplemente sufre algunos síntomas de otra enfermedad, queda en ella ese impacto negativo que no le permite avanzar y queda el temor de que pudiera sufrir esta enfermedad a futuro. Es allí donde la psicología de la salud aplica tratamientos y trabaja para reforzar esa parte positiva, estableciendo dietas balanceadas, ejercicios físicos y mentales, que la persona pudiera experimentar paseos al aire libre y así poder sopesar un poco ese mal diagnóstico. Uno de los temores directos que sufre una persona cuando es diagnosticada por una enfermedad grave o crónica es el temor a la muerte. Es algo inevitable y muchas veces así no sea una enfermedad crónica, solamente con ir a un sitio de salud y ver personas enfermas en camillas o quizás en el momento que está allí algún deceso, eso desencadena en la persona una afectación bastante considerable con respecto al temor a la muerte.
Entonces, ese proceso de aceptación, aunque es algo muy natural y se pudiera decir que es una de las cosas más seguras que podemos tener, pero hasta ahora, en la actualidad, se ha vuelto un tema no deseado, no tratado. Al menos en Venezuela, no tenemos esa cultura de hablar del tema de la muerte, de prepararnos para esa situación, eh, ordenar situaciones quizás a veces legales, porque no tenemos esa cultura, que a la larga trae consecuencias porque si nosotros estuviésemos conscientes y claros de que vamos a morir en algún momento, ya sea de manera inesperada o, o ya con una edad avanzada, donde se supone que por lógica ya el anciano está más cerca de ese momento, estaríamos más preparados para lidiar con eso. Pero esa exposición a esos factores de riesgo físico nos llevan a no saber cómo manejar ese tipo de situaciones o noticias al momento de que nos las dan. Es importante el trabajo del psicólogo y muchas personas no lo entienden. Llevan al paciente o el paciente va ya cuando la situación está bastante avanzada y la situación se torna crítica a nivel psicológico. Quisiera saber si Juan o si Petra tuviesen alguna pregunta, si tuviesen alguna intervención en este momento. Tienen la oportunidad de participar o preguntar o presentarse, también es importante. Gracias, profe. Quizás en su experiencia, sí me gustaría, porque muchos de los pacientes enfrentan situaciones reales, o sea, obviamente, por ejemplo, en el caso de un diagnóstico de cáncer, es un diagnóstico, ponte, certero, que no haya sido error o equivocación del diagnóstico. Cuando eso sucede, me imagino que a nivel psicológico, porque no tengo experiencia ni conocimiento al respecto, pero debe haber como etapas, ¿no? Primero donde la persona surge con un rechazo o una negación, una no aceptación, luego una resignación muy parecida quizás a la situación que pasa cuando hay duelo. Y si es así, nosotros como psicólogos tenemos en cada etapa un proceso para llevarlos al tratamiento y poderlos que ellos puedan ir superando, por así decir, cada etapa de la situación que están enfrentando. Sí, efectivamente es así. Eh, Como decía anteriormente, lamentablemente no hay esa cultura preventiva. Si una persona, al menos si los familiares, ya normalmente nosotros tenemos el primer diagnóstico, tenemos conocimiento, deberíamos de manera inmediata buscar una ayuda profesional. ¿Para qué? Para que vaya preparando a la persona a recibir esa noticia. Lamentablemente, y he visto cómo se va perdiendo quizás la sensibilidad en algunos profesionales de la medicina al dar una noticia, quizás por los años de experiencia, el mismo devenir de las situaciones en hospitales y clínicas. He visto cómo de manera directa y quizás sin ningún tipo de tacto se le dan la noticia al paciente. Y ese primer impacto hace que en él se desencadene no solamente a nivel psicológico, sino también físico, una reacción muy negativa. Recordemos que el cerebro es mm, esa computadora que maneja todo el cuerpo. Y sí, no tenemos esa capacidad como profesionales de dar una noticia de ese nivel, vamos a tener una persona no solo con una dolencia física real, como usted lo plantea, sino también con una afectación quizás peor que va a ser la psicológica. Esta persona, como bien lo mencionaba, va a sufrir algunos
algunas etapas. Primero, nadie va a aceptar de primera mano que tiene una enfermedad crónica que lo va a llevar a la muerte. Entonces comienza ese proceso de negación donde voy a buscar una, dos o tres opciones médicas hasta que, bueno, me toca aceptar porque fui a tres médicos y los tres me dieron el mismo diagnóstico. Entonces es inminente ya la aceptación. Es importante el tratamiento que tenga la familia con respecto a eso. Muchas veces nosotros como psicólogos nos enfocamos en el paciente, en la persona que se diagnosticó con la enfermedad crónica, pero debemos recordar que nosotros lo vamos a ver una vez a la semana, una hora, pero el familiar directo es el que va a estar con él el resto del tiempo. Y es por eso que yo en particular recomiendo y hago trabajar mucho con la familia, primeramente con el entorno familiar para que puedan entender los cambios de conducta que va a tener esta persona. Porque si aunado al malestar que siente el enfermo de manera física, de manera psicológica, el entorno familiar no lo va a apoyar, entonces eso hace muy cuesta arriba que pueda haber una solución o efectividad del tratamiento. Recordemos pues que si yo de manera positiva asumo una situación de enfermedad, de manera positiva reconozco que ese tratamiento va a ser el adecuado, empiezo a sentir mejoría ya psicológica, mi cuerpo va a reaccionar de una manera muy diferente que mis familiares no me entiendan, que no me tengan paciencia, que me griten, que me obliguen. Entonces, eso va a hacer que haya un deterioro considerable a nivel psicológico, cognitivo. Entonces, creo que en la formación que vamos a ir teniendo nosotros como profesionales del estudio de la conducta, en específico aquí de la psicología de la salud, que es un área que de verdad me encanta. Y ahorita cuando toquemos la parte preventiva, creo que es apasionante saber que nosotros podemos, a través de esta rama de la psicología, dar una mejor calidad de vida en en todas las etapas que podemos conocer, tanto la niñez, la adolescencia, la adultez y la adultez mayor. Si Juan tuviese alguna participación o pregunta, también podría, por favor, para hacer un poco interactiva esta clase. Profe, antes de que Juan participe, quisiera hacer una última pregunta, o no una última, pues, pero sí una más, y es nosotros en esta clase tendremos la oportunidad de, ahorita usted decía, vamos a entrar en la parte preventiva. Pero, por ejemplo, en los casos que usted está conversando, planteando, en algún momento vamos a tener como profesionales, como psicólogos, la idea de una estructura. Yo sé que cada caso es distinto, entiendo que cada tratamiento se aplica de forma diferente, en contextos diferentes, pero nosotros tendremos una guía o habrá una guía, es solo una inquietud. Por ejemplo, en ciertos casos, ¿cuáles son las recomendaciones para tratar al paciente? Por decirlo así, en psicología clínica. Este, o sea, hay una guía que me ayude a visualizar por dónde debo comenzar, cómo es el procedimiento, hablando desde la aplicación de tratamiento como tal. Sí, por supuesto. Ustedes van a ir teniendo en su formación académica, en las diferentes cátedras, guías, ejemplos de cada uno de los casos que se pueda presentar. De hecho, los manuales CIE-10 de SM5 le van a dar luces claras primero del diagnóstico. Y en base a eso, ustedes van a tener las herramientas para poder atacar de manera directa esas situaciones. Por supuesto, como bien lo dice usted, el tema de experiencia de los diversos casos que se van planteando son los que van a hacer que sean mucho más eh,
más rápido, más efectivo, más directo los tratamientos. Entonces, ¿qué es importante? Que no queden con ninguna duda ni ninguna pregunta, porque como yo le digo a mis alumnos, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, este es el momento de equivocarnos, este es el momento de decir cualquier cosa errada para que nosotros podamos corregirlos o guiarlos, ¿ok? Juan iba a tener una participación. Sí, me llama la atención el hecho de que, bueno, yo estoy entiendo la parte de psicosalud, con la psicología de la salud, más que como una parte de orientación, de educación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de, usted comentaba que no tenemos la cultura. La pregunta sería, ¿cómo nosotros como psicólogos hacemos, cómo hacemos para apoyar, ayudar a que se establezca un tipo de cultura en esta sociedad venezolana que ayude a esa, primero a comprender, a concientizar a las personas en cuanto a que al valor que tiene la salud mental, ya que de ella pues depende todo, depende la vida. ¿Cómo influenciar, o qué planes hay a nivel qué sé yo, de entes, grupos de psicología, si hay algo que se esté haciendo aquí en Venezuela o estamos en pañales, por decirlo así, ¿verdad? Hablando coloquialmente, en cuanto a esa parte de concientizar, de culturizar a la población? Por ejemplo, nada más en cuanto a asistir a un psicólogo, ya asistir a un psicólogo ya sería para la mayoría no, yo no estoy loco, o qué sé yo, no, yo no tengo demencia, yo no tengo problemas mentales. Y ya hemos entendido acá en esta carrera que ir a un psicólogo significa, o sea, es necesario asistir, siendo que cada 6 meses, por lo menos una vez al año, un chequeo mental siempre es bueno. Pero no tenemos esta cultura. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué pudiésemos hacer? ¿Cómo pudiésemos impactar, profe, en este sentido? Bueno, Juan, esto definitivamente es una pasión, más que una carrera, más que una manera de ver monetizado algún esfuerzo académico. Al menos en mi caso, es mi pasión, es mi día a día. A nivel gubernamental no hay programas visibles. Sí existen, pero no de la manera que quisiéramos visibles. Y lo que te puedo decir que, ¿cómo empezaríamos? Mira, empezaríamos por nosotros, por llevar un estilo de vida saludable. Nosotros debemos empezar. ¿Cómo? Eh, llevar un estilo de vida saludable es complejo y no es fácil porque, mira, qué sé yo, queremos consumir azúcar y como psicólogos sabemos que el azúcar es muy, muy adictivo comparado con algunas sustancias psicoactivas, ¿ok? Entonces, debo dejar de consumir en exceso azúcar, debo llevar una vida eh, más activa a nivel físico, debo hacer deporte, debo primero ser yo el ejemplo, lo digo con propiedad. En mi caso, ¿qué hago? Tengo grupos de estudio en la universidad, cuando tengo mis alumnos presenciales y hacemos ciertas campañas, vamos a a ciertas instituciones. ¿Para qué? Para hacer conocer que la psicología no es para la gente, como bien lo dijiste tú, yo no estoy loco, no, simplemente somos profesionales que estudiamos la conducta, podemos dar herramientas para que algún problema que lo has maximizado, te damos la herramienta y te mostramos cómo usarla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya al estar graduado, creo que sería muy interesante plantear grupos de profesionales del estudio de la conducta humana para acercarnos a instituciones educativas y dar ese tipo de charlas en comunidades.
O sea, que haya ese compromiso social de nosotros con la comunidad. ¿Para qué? Para que se quite esa idea de que el psicólogo es para los locos, me mandan porque tengo un problema y no, entendemos nosotros lo que ya estamos viviendo y pasando por este proceso académico maravilloso que es necesario para todas las personas visitar a un psicólogo. De hecho, en Venezuela me agrada mucho que últimamente las empresas están tomando en cuenta esa parte psicológica. Eso no se veía. Han contratado psicólogos para el ingreso de su personal, le hacen una evaluación. Eso es maravilloso. O sea, nos abre puertas, ha abierto campo a muchos profesionales este, de hacer vida en empresas. La empresa ha visto la importancia del psicólogo en la fila de sus trabajadores. Entonces, yo sé que ustedes cuando se gradúen van a tener oportunidades que quizás muchos no tuvieron o no tuvimos porque se ha ampliado en la psicología deportiva. Y ahí es donde nosotros vamos a poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo. Y la psicología sin duda debe ser preventiva. La psicología no debería alcanzar ya algo correctivo, sino siempre verlo o visualizarlo de manera preventiva. Se incorporó nuestra compañera Gloria, si tienen algún comentario o pregunta, que ya nos queda poco tiempo, lamentablemente. Les recuerdo que por el foro de dudas estoy totalmente a la orden, por ahí podemos conversar y pueden hacer la pregunta que necesite, que requieran, que voy a estar siempre pendiente allí. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy Y a mis bien, gracias. compañeros. Gracias, gracias. Bueno, lo logré, digo lo logré porque la señal y la historia, usted sabe, lo actual. Entonces, Sí. aquí estoy, me encanta lo que está diciendo, me encanta el tema que está abordando. Gracias. Ok, bueno, yo también puedo decir lo logré porque tenía dos clases, una a las 8 y otra ahorita con usted a las 9:30. No había energía eléctrica y ya estaba como resignado. Pero bueno, gracias a Dios llegó la energía eléctrica y puedo compartir con ustedes. Vamos a tratar de para el próximo encuentro síncrono estar conectados desde el principio todos. Yo sé que es complicado por esta dinámica de vida y de país que llevamos, pero me gusta más así, que me hagan preguntas y yo poder responder, porque mucho de lo que yo pueda decir aquí, ustedes lo pueden ver y leer en la información que tienen allí en la plataforma. Pero nunca es igual esa interacción de preguntas directas que ustedes tengan y yo, en base a la experiencia o casos vividos, yo pueda darle respuesta a cada uno de ustedes. Totalmente de acuerdo, profe. Profe, una preguntita más. Me imagino que como no estuvimos conectados desde el principio, no sé si usted lo mencionó, cuál sería la dinámica y el plan de evaluación de las materias. Tengo visualizado que usted será nuestro profesor de ambas materias, ¿correcto? ¿Y cuál sería el plan de evaluación para ambas? Ok, ambas tienen cuestionarios, ¿ok? Son dos cuestionarios por materia, 50% cada uno, tres opciones, tres intentos de 1 hora y preguntas de selección simple. Está súper sencillo. Yo siempre insto a mis alumnos que más que una nota es aprender y sé que lo van a hacer muy, muy bien. Yo sé que sí. Los compañeros que no ingresaron, queda grabada la clase ahí en plataforma y les reitero, importantísimo, eh, las dudas por el foro, por favor. Entonces, de verdad, fue un placer estar con ustedes. Espero compartir un poco más de experiencia en el próximo encuentro, encuentro síncrono. Un abrazo para todos. Quiere decir que el próximo encuentro síncrono sería entonces abordado el tema de psicología preventiva, lo que iba a abordar ahorita. No. No, hoy era solo uno y dos, y luego 3 y 4. Y en la otra materia, sí,